Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a La Ventana del Sol de Puebla, un espacio donde su servidora Andrea Villalobos e Itzel Canizal vamos a platicar con una invitada o invitado en su caso acerca de distintos temas, todos muy interesantes y que espero a ustedes les gusten. Y bueno, como ven, estamos justamente en una ventana y en la Ventana del Sol de Puebla. Justo por eso vamos a empezar ya sin más preámbulo. Bienvenida, Itzel Canizal. Gracias, Andy. Bienvenida, Andy. Hola, pues muchas gracias por esta invitación. Estoy muy honrada de poder estar con ustedes y pues de compartir temas de tanto interés para la sociedad. Bueno, antes de comenzar, queremos compartirles que en esta ocasión tenemos a nuestra amiga Andrea Lezama, una invitada muy especial. Ella es activista, es abogada, es madre y es precisamente esta faceta de madre la que la lleva a vivir una de las experiencias que definitivamente marcaron su vida, no solo por el hecho de la maternidad, sino porque vivió un suceso que, pues bueno, ya nos va a compartir más adelante, pero pues bueno, empecemos un poco conociendo su historia, un poquito de ella. Cuéntanos, Andy. Pues bien, soy Andrea Lezama Bonilla, soy actualmente abogada. En este año me recibí como abogada, soy activista y principalmente soy madre. Como lo decías, un suceso muy cruel que marca mi vida me lleva a ser ahora, el día de hoy, ser abogada. Y bueno, yo soy hija única, ¿no? Soy hija única, yo nací aquí en el estado de Puebla, tengo 30 años, apenas los cumplí y pues... ¿qué les cuento? No sé por dónde podemos empezar. Bueno, 30 años y parece que son toda una vida, ¿no? Queremos justo conocer, estamos aquí contigo justo porque eres la promotora, por así decirlo, de la ley vicaria, ¿no? Así es. Pero entonces quiero que iniciemos a que nos cuentes esa historia que te llevó a este punto del día de hoy, ¿sí? O sea, Okay. ¿Cómo comenzó tu lucha que te lleva hoy a estar sentada aquí con nosotros? Cuando yo tenía 21 años más o menos, pues a mí el papá de mi hijo me lo sustrae. En ese momento... ¿Cómo conoces al papá de tu hijo? ¿Cómo lo conozco? Yo lo conozco porque íbamos a unos grupos en la iglesia, yo cantaba en un coro, él jugaba fútbol y entonces pues ahí se da este romance, ¿no? Aquí en la ciudad de Puebla. Así es, Okay. Sí, ¿no? Se da este romance. Duramos aproximadamente 3 años y medio de novios, más o menos, hasta que yo pues me embarazo y es que nos casamos y bueno, tenemos a nuestro bebé. ¿Todo era normal? ¿Boda bien? ¿Boda, iglesia, todo? Nos casamos por el civil únicamente, por el tema del seguro, más que nada, ¿no? Porque si no, no me lo iban a dar. Pero realmente yo no quería casarme. Sin embargo, pues de ese lado, sí querían. Entonces yo también llegó un momento en que me resigné y dije, no, pues ya para siempre, ¿no? Aquí me voy a quedar. Entonces, pues nos casamos y ya a los meses nació nuestro bebé. ¿Y cómo fue esta parte, Andy? O sea, ¿te casaste y todo bien, todo fluía bien? ¿O tú notaste algún tipo de violencia o de conflictos desde el inicio de su matrimonio? En aquel entonces yo no notaba el tema de la violencia. Eso no sé, tendrá unos 2 o 3 años que yo lo comprendí. Ahora 3 años después de la boda. No, 3 años después de, o sea, apenas a mis 20. De 3 años para acá empezaste a comprender que viviste violencia. Así es. Ok. Sí, porque en ese entonces yo tenía muchas conductas normalizadas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, bueno, yo me encontraba estudiando a la universidad en aquel entonces y a él no le parecía. Tras esto, pues... había ocasiones en las que me hacía enfrentarme a situaciones para que yo no fuera a la escuela, para que no presentara mis tareas. Y ahora me doy cuenta que eran una forma de violentarme, ¿no? Para que yo no me pudiera superar. Entonces, en aquel entonces yo no veía estas famosas red flags, como les llaman, ¿no? ¿A qué se dedicaba él? Él tenía un oficio. Él solamente había estudiado hasta la secundaria en aquel entonces y pues era lo que se dedicaba. Okay. Bueno, ya posterior a esto, pues cuando yo salí embarazada, nos casamos, vivimos en la casa de mi mamá y teníamos muchos conflictos. Duramos exactamente 1 año casados y pues nos separamos. Se separaron y ahí fue donde empieza todo, ¿no? Nos separamos, él se va a otro estado a trabajar, pero digamos que esta separación hizo que incluso la comunicación no fuera tan mala, ¿no? Como que tratábamos de sobrellevar bueno, más bien ahora veo que la que trataba de sobrellevar el tema era yo. Íbamos ahí relativamente bien, yo le mandaba fotos del bebé, todo, ¿no? ¿Cuánto tiempo duraron juntos? 1 año.
O sea, cuando se separaron, ¿el bebé ya había nacido o te separaste embarazada? O sea, ¿el bebé estaba muy chiquito o en qué momento pasó? Tenía 6 meses mi bebé cuando nos sí. separamos, así es. Ah, ok. Oye, Andy, bueno, creo que nos brincamos una parte que creo era un poquito importante. Ya dijimos que tú eres de las principales activistas aquí en Puebla sobre la violencia vicaria, pero se nos olvidó preguntarte, ¿qué es la violencia vicaria? Porque creo que muchas personas todavía no lo saben, o tal vez pueda haber mujeres o otras personas que lo están viviendo, pero no saben qué es la violencia vicaria. ¿Puedes compartirnos un poquito de qué se trata? Claro, a grandes rasgos la violencia vicaria es cuando el padre de tus hijos te daña a través de ellos. Tú eres su víctima principal, sin embargo a ti directamente no te puede hacer un daño. Entonces, ¿qué hace? Utiliza como herramienta a sus hijos para dañarte a ti, es decir, utiliza a terceras personas para lastimarte. Por ejemplo, hablándoles mal de ti, diciéndoles que tú ya tienes novio, que ya no los vas a querer, juzga tu maternidad, y uno de los puntos más fuertes y más graves es la sustracción. Es cuando te sustrae a tus hijos, te impide verlos para que se rompa este vínculo materno-filial y entonces tú ya no te puedas revincular con tus hijos y pues se dé una ruptura. Claro que ahí te está dando en donde más te duele, te está rompiendo completamente la vida. Y esta sustracción es precisamente la forma en la que a ti te pasó. ¿Podrías ya empezar a compartirnos un poquito más o menos cómo ocurrió esta sustracción en tu caso? ¿Hace cuánto tiempo fue? Y bueno, ya más adelante vamos a entrar en esta parte de la lucha, sí. Pero ¿cómo ocurrió este proceso en tu vida? En 2016, en el mes de junio, en un acuerdo de palabra que él y yo teníamos. ¿Perdón, porque cuánto tiempo llevaban separados? Ya llevábamos ahí como 2 años más o menos, ya había pasado un tiempo, casi 2 años más o menos. Mi bebé tenía 1 año 10 meses, entonces él y yo teníamos un acuerdo de palabra porque nuestros procesos jurídicos pues estaban justamente en este proceso. Él se lo lleva y pues ya no lo regresa, ¿no? ¿Cómo fue el día que se lo llevó? Digamos que fue normal porque él pues pasa por él un fin de semana, se lo lleva para que conviva con él y entonces en la tarde cuando él quedó de regresarlo pues ya no contestaba, ¿no? Obviamente al tratar de localizarlo me dice que se le pasó el tiempo, que lo quería ver y como se los dije, vengo de ser hija única pero con unos padres divorciados que yo no vi que tuvieran problemas, quise llevar como este mismo patrón, ¿no? Pero pues él no ponía de su parte, entonces se lo lleva y es como cuando comienza todo este shock en mi vida en el cual yo no tengo absolutamente idea de qué podía yo hacer. ¿Y qué pasó? ¿Lo fuiste a buscar? ¿Le dijiste, oye, qué onda? Tráeme a mi hijo. Sí, cuando lo logro contactar, él me dice que iban a tener una fiesta, que su mamá lo quería ver, que se lo dejara otro día. Y yo dije, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Por llevar la fiesta en paz y no estar peleando. Me dice, el lunes a las 5 de la tarde yo te lo llevo. Ok, llega la hora y pues no me lo lleva. Y ya, en ese momento él pues, cambia, más bien ya no me contesta, su familia lo comienza a negar, en aquel entonces fui con mi mamá a buscarlo, su familia dijo que pues no, que por mi culpa no sabía dónde estaban, pero pues claro que sabían, ¿no? Si no, o sea, imagínate que tu hijo está desaparecido y claro. Tu nieto, y tú no tienes idea. Entonces ahí es donde como comienza todo este calvario para que yo pueda estar nuevamente con mi hijo. Oye, Andy, y en ese momento, bueno, el lunes, tú dices que fuiste a buscar al niño y ya no lo pudiste ver. ¿Tú te imaginaste que ya no lo ibas a volver a ver o pensabas que tu expareja pues, estaba haciendo como pato, por así decirlo, y que nada más te lo estaba negando, pero ¿qué pensaste en ese momento? Que estaba enojado, ¿no? Porque pues finalmente, por ejemplo, a mí las autoridades me lo manejaban como un conflicto de familia, ¿no? Entonces yo dije, está enojado, está encaprichado. Y recuerdo que inició mi proceso jurídico, tenemos la primera cita y entonces dije, sí va a llegar, porque cuando se dé cuenta que ya el juez lo mandó a llamar, él va a venir. Y no es cierto. Ahí es como uno de los golpazos que me doy al saber que pues le valía. No le importaba que la autoridad le estuviera citando, él no iba a presentar a mi hijo. ¿Cuántos días habían pasado? Ahí habían pasado casi 3 meses más o menos. ¿Y cómo era vivir 3 meses sin tu hijo, al cual ni siquiera tampoco te pudiste despedir porque iba un ratito con su papá y también iba a regresar y no regresó? Algo que durante todo este tiempo me ha pasado, incluso el día de hoy, es que yo no he podido tener un duelo a partir de que me quitan a mi hijo. Todo el tiempo fue estar corriendo y pensando en qué podía yo hacer para recuperarlo, ¿no? En las noches yo obviamente lloraba porque no lo tenía, pero al mismo tiempo, por ejemplo, también estaba mi mamá, ¿no? Que peleábamos porque no sabíamos qué hacer, ella no comprendía lo que estaba pasando, yo tampoco, y entonces la sociedad aparte me juzgaba, y ¿cómo podía yo como sostener todas estas emociones que a mí me estaban matando?
Yo no tenía a mi hijo, trataba de todo el día como que estar ocupada haciendo algo para estar tan cansada y poder dormir. Cuando él se lo lleva y pasan los meses, yo guardo su ropita, sus fotos, y tardé muchos años en poder verlos, porque para mí era muy doloroso el saber que él estaba creciendo. Sin embargo, yo estaba con esta esperanza de que el papá iba a reflexionar y yo lo iba a volver a ver, ¿no? ¿Peleabas con tu mamá? Perdón, Michelle, ¿peleabas con tu mamá? ¿Tú con tu mamá? Sí, porque ella me decía, es que no, te debiste haber quedado con él. O sea, llegó un momento en que me dijo, tal vez debiste haberte sometido a lo que él quería, ¿no? Porque él no quería que estudiara. Claro, o sea, de cierta manera y quizá inconsciente te culpaba por lo que había pasado. Sí, ¿no? Y peleábamos y aparte, digo, yo le he dicho, yo no era una niña tampoco, pero tenía yo 20 años y llegar a los juzgados, yo me sentía así. Sí eras muy jovencita, o sea, no eras una niñita, pero sí eras muy joven, muy joven. Yo recuerdo que llegaba a los juzgados y me sentía así, una cosita así, y yo, ¿y ahora? Pues, ¿ahora qué, no? ¿Y cómo era el trato que te daban ahí? Se tiene, no sé si actualmente, pero en ese entonces se tenía la idea de que la autoridad pues apoya a la mujer. Ahí me di otro tope, ¿no? Al darme cuenta que pues no es así, ¿no? Al darme cuenta que pues existe la revictimización. Yo en aquel entonces no sabía que esto era revictimización. Simplemente pues piensas que así es. Oye, Andy, me llama la atención algo que dijiste hace rato, que estabas respondiendo lo que te preguntó Andrea, que dijiste que la sociedad te juzgaba a ti. Y pues me surge la duda de por qué tú fuiste juzgada. O sea, ¿qué es lo que te decían o por qué la culpa se iba enfocada hacia tu persona si pues tú no habías hecho nada? Simplemente cumpliste con una responsabilidad de prestar, bueno, no de prestarle, de compartir a tu hijo con el papá, como cualquier pareja que está separada, que entiende que ambos padres tienen el derecho de convivir con su hijo, y entonces tú se lo das un fin de semana. ¿Y por qué la gente te culpa a ti? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué te decían? Porque la gente decía, pues, ¿qué hizo para que le quitaran a su hijo? ¿Qué tuvo que haber hecho para que? Porque en este sistema patriarcal es más fácil siempre juzgar a las víctimas y culparlas de lo que pasa, ¿no? Entonces era, pues, ¿qué hizo para que le quitaran a su hijo? No, si se lo quitaron fue por algo. La gente no tenía ni siquiera la más remota idea, pero era qué hizo para que le quitaran a su hijo. Y hasta el día de hoy yo lo sigo escuchando con muchas compañeras, ¿no? Pero ese era el juzgamiento. ¿Qué es lo que yo como madre había hecho para que él se sintiera con el derecho de quitármelo y resguardarlo y protegerlo de una mala madre como yo? O sea, enfrentaste muchas cosas, fueron muchos años también, ¿no? Pero siempre uno dice, ¿no? La madre tiene ahí como, o las mujeres, ¿no? Principalmente, tienen como un instinto, tienen algo. ¿Siempre supiste que iba a regresar? Hubo muchos momentos en que yo tuve desesperanza porque avanzaba yo un paso y retrocedía dos, ¿no? Ya iba yo encarrerada y algo me echaba para atrás. Hubo ocasiones en que yo quise tirar la toalla porque es muy desgastante y eso trae las cosas que la sociedad no comprende, que como víctimas también tienes derecho a decir ya no quiero. O sea, si ya no quiero llevar un proceso es porque es bien desgastante, bien doloroso, y ahora más cuando ya no tienes a tus hijos, ¿no? Entonces el tiempo no avanza igual como cuando lo tienes a cuando no lo tienes. Muchas veces quise tirar la toalla, tuve desesperanza y dije ya no quiero, pero siempre Dios es tan grande que me mandaba mucha fortaleza para que yo pudiera continuar en la lucha de poder buscar a mi hijo. ¿Qué soñabas cuando podías dormir? A veces no soñaba, quedaba tan cansada, trataba como de desvelarme en cualquier cosa para simplemente rendirme, dormir, levantarme, trabajar y salir tarde, ¿no? Porque yo me quería distraer totalmente en eso. Aparte no quería llegar a mi casa, a ver a mi mamá, porque me iba a... ¿Y cómo va el juicio? ¿Y cómo va el tema? Y no sé, cuando en realidad no era mi culpa que no avanzara, ¿no? Los abogados tuve 10 abogados en el proceso, fue pésimos abogados que pues no lograron nada, ¿no? ¿Podemos decir que de cierta forma se frenó una parte de tu vida? Completamente. De hecho, yo siento que se frenaron casi 10 años de mi vida, ¿no? Yo siento que en el momento de los 20 brinqué a los 30 y digo, ¿qué hice todos estos años? Porque finalmente sí me truncó una parte de mi vida. Hoy voy saliendo adelante, pero me cuesta muchísimo, ¿no? Me cuesta muchísimo, pero siento que di un salto de 20 a 30. Así es. ¿No ibas a fiestas? Ya con el tiempo comencé a tomar algunas terapias y me dijeron, es que tú tienes que continuar tu vida. Tu hijo en algún momento va a regresar, no dejes de luchar por él, pero tampoco dejes de vivir, ¿no? Me decían, el otro está allá, feliz de la vida, con el niño quitándotelo, y tú te vas a truncar. Y entonces me cayó el 20 y dije, es verdad, o sea, yo tengo que seguir luchando y el día que mi hijo venga, pues tendrá que reincorporarse a mi vida. Me costó,
pero finalmente pues lo fui logrando. Y justo pregunto el tema de las fiestas, no porque la fiesta sea lo más importante, ¿no? Porque simplemente, o sea, relacionamos pues el fiesta como pues el divertirte o desestresarte o dejar de pensar un poco en las cosas muy fuertes, ¿no? Y pasarla bien un rato. Por eso es como el término fiesta, ¿no? Porque nos gusta andar de antro cada sábado, ¿no? Así es. Ok. Oye, Andy, yo tengo una duda. A ver, retomando esta parte de que tú llegas a la fiscalía y que fuiste revictimizada y que el proceso avanzaba lento, entonces, ¿en qué momento tú piensas o decides, a ver, esto está muy lento por la parte legal, por el lado de jueces, denuncias y eso, entonces yo tengo que salir a las calles o tengo que protestar? O sea, ¿en qué momento te llega a ti este valor o este despertar de conciencia o de coraje, de hartazgo, de decir, a ver, tengo que hacer algo por mí misma? ¿Qué pasó por ti? Los primeros años yo seguía mis juicios jurídicos conforme a lo que los abogados me decían. ¿Cuántos años fueron tus primeros años? Aproximadamente 4 años. O sea, mucho, sí. Claro. Los atravesó la pandemia, eso me redujo otros 2 años, entonces voy conforme a lo que me dicen los abogados, pues algunos ya ni seguían mi proceso, y ahí es cuando yo más o menos comienzo de repente a ver qué es lo que ellos escribían en los escritos y yo los presentaba, ¿no? Entonces primero son como los 2 años de este tema, luego 2 de pandemia y entre que avanzan las cosas y que no, y un abogado, otro abogado, dame para copias, y no hacían absolutamente nada. Te digo, empiezo como a ver el tema de los escritos hasta que dije voy a estudiar Derecho. Hablo con mi mamá y me dijo, tienes que estudiar Derecho porque solo tú vas a recuperar a tu hijo y tú lo vas a traer de vuelta. Y así fue. Andy, antes tú ya tenías otra carrera, ¿no? O sea, a ver, ¿puedes contarnos un poquito? O sea, fuiste a la escuela, ya habías acabado, ya eras profesionista y dices, yo necesito hacer otra cosa para poder recuperar a mi hijo, estudias Derecho y ya empiezas a ser tú tu propia abogada, ¿o cómo? De hecho, yo estudio comunicación, que es cuando estoy con el papá de mi hijo. Él no está de acuerdo, sin embargo yo tenía beca, mi mamá me dijo, yo te voy a apoyar, tú sigue. Yo sigo mis procesos, termino la universidad, me graduó y a los 20 días de que yo me graduó, él me sustrae a mi hijo. O sea, parte de la violencia vicaria, que es lo que decimos, los agresores ya lo vienen planeando. Obviamente con los años yo supe que en efecto sí lo venía planeando y sí mostró señales que yo en ese entonces no veía. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, que sí me había dicho que me iba a quitar a mi hijo. Pero piensas que lo subestimas, o sea, ahora veo qué es eso, lo subestimas y piensas que no lo van a hacer. Porque ¿cuándo vas a creer que la persona que procreó a tu hijo pues le va a hacer daño, ¿no? Pues sí lo hizo. Entonces, después de ahí es cuando, te digo, comienzo a ver al ver que los abogados no hacen nada, comienzo a hacer mis propios escritos y ya después me incorporo a la carrera. Entonces, antes de ser abogada o estudiar, yo ya comenzaba a hacer algunas cosas y a llevar mi propio proceso. O sea, en sí, tú llevaste tu proceso. Así es. O sea, no tienes ninguna abogado que te haya ayudado así a llevar a la parte final de tu proceso. Tú hiciste todo, o sea. Actualmente ya en el proceso se sumó a la lucha el abogado Cristian Hernández, que actualmente lleva mi proceso. Pero previo a eso, o sea, tenía yo poquito de conocerlo en ese entonces yo, pues cuando recupero a mi hijo, él es cuando ya también se incorpora en este. O sea que prácticamente lo recuperaste tú. Así es. Hiciste todo tú. Y literal, moví cielo, mar y tierra para traerlo, porque él estaba en Baja California Sur. No teníamos dirección, no teníamos indicios, ¿no? De dónde podía estar él. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo duró tu calvario? 6 años, más de 6 años. O sea que dejaste de ver a tu hijo con 1 año y 10 meses y lo viste a los 8. 8 años. Así es. ¿Cómo fue? No sé si me salté tanto, pero es la parte que más curiosidad me da. ¿Cómo fue ver a tu hijo? Durante muchos años yo siempre decía, ¿cómo va a ser el momento en que yo lo vea? ¿Te preparas, no? Y recuerdo que me dicen, ¿quieres conocerlo? Yo, sí. Espérate, todavía no nos cuentes eso. Yo creo que tú te lo imaginabas, ¿no? Como dices, te preparas y te lo imaginabas. ¿Qué veías? O sea, y cuando se da el momento, ¿fue como lo imaginaste? ¿Se veía como lo imaginaste? Es que, bueno, primero tuve un momento en fiscalía. Cuando a mí me dan un dibujo pericial de él, recuerdo que lo que yo hice fue así. ¿No? Yo no quería ese dibujo porque para mí
pues ya no era mi bebé. Pero ¿no? ese dibujo fue cuando la fiscalía ya lo había visto, alguien de la fiscalía, No. o lo que ellos imaginaban. Nos piden fotos Ok. y hacen un retrato hablado. Ok. Entonces, recuerdo que cuando yo veo ese dibujo, tengo un rechazo hacia ese dibujo, porque pues no era mi hijo, o sea, yo quería ver a mi bebé de Claro. 10 meses que me habían quitado, ¿no? Sin embargo, pues yo tuve 3 momentos muy, muy importantes a la hora de volver a reencontrarme con mi hijo. Cuando yo lo vi en foto, cuando lo veo por primera vez en videollamada y cuando lo veo ya en persona. Ah, muy bien. Bueno, vamos a hablar de Sí. las 3 etapas. ¿Cómo fue ver la foto de un hijo que no habías visto en mucho tiempo? Me preparé por tanto tiempo que yo decía, ¿cómo será ese momento? Me dicen, ¿quieres conocerlo? Y yo, sí. ¿Estabas nerviosa o tenías miedo? Pues es que yo estaba con el proceso porque al papá de mi hijo ya lo iban a trasladar acá para su audiencia. O sea, todo pasó en un fin de semana, ¿no? Y yo estaba muy nerviosa, entonces estaba con que yendo a la fiscalía a dejar escrito, al DIF, a todo, ¿no? Y me dicen, ¿quieres conocerlo? Y yo, sí. Y con un clic me mandan la foto. O sea, fue un shock porque ni siquiera, o sea, te preparas tanto que claro. de momento fue, ten. Y fue conocerlo, era como si hubiera vuelto a dar a luz, como cuando vuelves a ver cuando Claro. sale tu bebé y dices, ¡ah! Aquí está. Fue bonito, pero al mismo tiempo triste porque, bueno, él tenía sus ojitos muy llorosos, había llorado mucho y ahí dimensionas y te cae otra vez el 20 de cuánto está sufriendo él allá, ¿no? Pero, a ver, ¿había llorado? ¿Por qué? O sea, ¿porque no la estaba pasando bien o por lo que se Por el venía? shock, Ok, porque de ok. momento, o sea, allá lo encuentran y pues lo resguardan en DIF. Ok. Entonces, pues lo ingresan, le toman su foto de ingreso y pues ahí él se le ve su cara y sus ojitos muy, pues en shock, ¿no? Claro, claro. Oye, Andy, ¿tu bebé sabía que se iba a reencontrar con su mamá? O tal vez ni siquiera sabía como de la existencia de una mamá que lo buscaba, pues porque él se fue muy chiquito. Entonces yo no sé si en este tiempo que se separó de ti, con la persona que haya estado, él le haya dicho es que tú no tienes mamá o no sé, o sea, ¿tu bebé sabía que se iba a reencontrar contigo? En ese momento no, él solamente sabía que había una denuncia por violencia y que por eso habían ido por él, eso es lo que él sabía. Obviamente tuvo ya sus terapias, le comenzaron a platicar acerca de pues que tu mamá te está buscando y pues él empezó también a expresar algunas cosas y de que pues le hablaban mal de mí, pero como él era tan pequeño, pues de cierta forma fue olvidando a lo mejor físicamente a su mamá, pero siempre la tuvo ahí presente, ¿no? Sin embargo, sí con esta manipulación que pues él había vivido. Y pues bueno, afortunadamente el DIF supo darle sus terapias y hacerle saber que pues iba a reencontrarse conmigo. Entonces, ¿lo ves en una foto? Esa es la primera vez. Tenía sus ojos llorosos. ¿Qué viene después? Nos agendan la primera videollamada. Me dicen, el niño ya aceptó hablar con usted porque no lo querían presionar, ni yo lo quería presionar, cuando él quisiera. Y el niño dice, yo quiero ver a mi mamá. ¿Cuánto tiempo pasó de la foto a la videollamada? Tal vez fueron días, realmente fueron días. Y recuerdo que a él le gusta el color morado, me puso una playera morada, tenía yo ahí como todas las cositas que yo le fui comprando con los años siempre en espera de su llegada, ¿no? Y cuando lo veo recuerdo que lo que yo hice fue estar llorando, yo lloraba, ¿no? Lo vi y lloré y él me dice, ¿qué haces? ¿No? Y admiro tanto eso porque él fue el que me sacó adelante para saber qué decirle, ¿no? Saber qué hacer en ese momento. Él Que rompió el hielo entre sí, ustedes. sí, me dijo, ¿y qué haces? ¿Y cómo estás? Y me dice, ¿y mi abuelita? Yo incluso le dije a mamá, en esta primer videollamada tú no estés porque yo no sé cómo él va a reaccionar, ¿no? ¿Y mi abuelita? Ah, ¿quieres verla? Sí. Y yo, que llevo la cámara ahí. Hola, hijo, mi mamá llorando. Y él, ¿y qué haces? Una sopa de fideo. A ver. Y entonces él nos saca la plática y es como logro pues limpiarme las lágrimas y decir, si él está tan fuerte, pues yo tengo que ser más fuerte para él. ¿Qué fue lo primero que le dijiste? Le dije, hola, mi amor, ¿cómo estás? Y empecé a llorar, ¿no? ¿Y cómo estás? ¿Y qué haces? ¿Y cómo es tu casa? Un día me la enseñas y empieza él y le dije, mira, cuando eras chiquito, y le muestro las playeritas, los juguetes y cosas así, y se empieza a interesar mucho. ¿Cómo terminó esa videollamada? Le dije que lo quería mucho y que pues esperaba que ya habláramos pronto otra vez porque nos iban a agendar otra y que lo que necesitara él me lo podía decir. Y ella me dijo, adiós, mamá. Eso fue lo que me dijo. Ah, te dijo mamá. Sí, desde el primer instante lo supo. Qué emocionante. Así es. ¿Cómo fue el siguiente encuentro? Él lo trasladan de Baja California a DIF de Puebla. Yo voy por él.
Al llegar, bueno, la psicóloga platica conmigo acerca de unas cosas, acerca de cómo pues puedo empezar a retomar los temas con él y todo, y me dicen, bueno, ya lo van a traer. Recuerdo que me levanto y entran algunas personas de DIF con él, una cosita chiquita, ¿no? Y lo veo y empiezo a llorar, ¿no? Y le digo, ¿te puedo abrazar? Porque yo tenía conciencia de, hay que pedirle permiso, no voy a invadir su espacio. Y me dice, sí. Él no me abraza, solamente se pone, pero me permite que yo lo abrace, ¿no? Lo abrazo, lloro. Inmediatamente nos pasan con la psicóloga como para romper la tensión, ¿no? Y pues es la primera vez que interactuamos como mamá e hijo. Incluso comimos ahí también. Nos dijeron, salgan por comida, bueno, salga usted por comida. Y fue la primera vez que comimos juntos como madre e hijo. ¿Qué sentiste ahí? Ya sé que tal vez es una pregunta muy absurda, pero quiero saberlo. Mi corazón es que era un shock, ¿no? De tantos shocks, era como ya tenerlo y quería yo pellizcarme para saber si realmente no estaba soñando, si realmente sí lo tenía yo ahí enfrente. Le agarraba su manita, yo quería agarrarlo todo, ¿no? Su carita, pero pues también quería yo respetar su espacio, ¿no? Porque finalmente, por mucho, pues él no me conocía. Después de eso, ¿qué pasó? Pues ya recuerdo que venimos aquí al centro, que es una de las cosas que yo recuerdo con tanto cariño, y fuimos aquí a un centro comercial, porque él no traía ropita, pero traía ropa muy fresca, pues estaba en Baja California. O sea, ¿ya venías con él? Ya. O sea, ese día me lo dieron. Ah, perfecto, fue el reencuentro y vámonos. Así juntos. es, okay. ¿no? También por cómo él generó este vínculo. Okay. Y que siempre lo he dicho, el vínculo entre madre e hijo siempre va a existir, ¿no? Y al momento de vernos, pues se afianzó, ¿no? Venimos a un centro comercial, pasamos y él veía toda la tienda, ¿no? Y él así como de, wow, yo quiero todo, ¿no? Se compró una pijama, su almohada. No, mi mamá y yo estábamos fascinadas. Recuerdo que veníamos caminando en la 5 de mayo, lo tomé de la mano y veníamos caminando. Y en ese momento yo no podía creer que estaba viviendo un momento que por mucho tiempo soñé, ¿no? ¿Cuántas veces imaginé llevarlo de la mano, llevarlo a mi trabajo, llevarlo con mis amigos, presentarlo? Y cada año llegaba y no se daba. Y ahora lo tenía de la mano y estábamos yendo juntos a caminar por ahí, ¿no? O sea, eso fue uno de los momentos que yo recuerdo tanto y que me emociona mucho, mucho contar. Andy, yo tengo una duda. Perdóname por regresarme un poquito porque ya estamos en la parte de tu vida feliz, en la parte maravillosa, pero yo quiero saber, o sea, regresando un poquito, ¿en qué momento tú te vuelves activista y esta mujer que ayuda a otras mujeres? O sea, ¿en qué momento tú buscas una asociación o en qué momento creas tu propia asociación? O sea, yo quiero saber esa parte de la mujer que fue vulnerada y que ahora es esa mujer poderosa que empodera a otras mujeres y que las ayuda, ¿no? Que no simplemente es un testimonio similar, sino que te puede compartir las herramientas del proceso que yo pasé para ayudarte a ti. ¿En qué momento te convertiste en esa persona? Dios, la vida y el universo creo que siempre te ponen los momentos correctos, a las personas correctas, las situaciones y todo. Cuando yo entro a estudiar, paso el primer año estudiando, una asociación me apoya para hacer una proyección de edad. Yo subo esta publicación a Facebook y conozco a una colectiva que se llama Camcay. Ellas son mi primer contacto. En realidad fue primero Madre Yo Sí Te Creo, que está en Jalisco, y posteriormente ya me vinculan a Camcay. Y es cuando ahí, aunque entré, ni siquiera comprendí qué era la violencia vicaria. Simplemente entendía que había muchas mujeres siendo vulneradas como yo. Es más, en ese entonces yo ni siquiera entendía que era víctima de violencia. Me empiezan a explicar, empiezan a compartir el posteo y todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que se da? Y entonces empiezo a involucrarme ya un poco más en el activismo. Yo tampoco sabía que era un activismo. O sea, realmente yo lo que entré es, muchas mujeres están ahí y yo también quiero apoyarlas, ¿no? Empiezo a saber qué es la violencia vicaria y a mí me nombran representante aquí en Puebla. Y entonces es cuando yo empiezo pues en este tema del activismo. Soy promovente de la ley aquí en el estado de Puebla con la diputada Aurora, que en paz descanse. Y es cuando comenzamos con toda esta lucha a la par de ser madre con una maternidad detenida de alguna manera, obligada a ser detenida, el activismo, la abogacía, y es prácticamente cuando yo inicio en este proceso. ¿Y cómo creas tu asociación? Bueno, primero que nada, compártenos de tu asociación, a qué se dedica, cómo se llama y cuántas son. Cuéntame, ¿qué haces en tu asociación? A la par que yo entré a Camcay, fundé una página de Facebook que es Colectiva Madres Exigiendo Justicia contra la Violencia Vicaria. Originalmente lo que yo hacía era visibilizar la violencia vicaria. Ya con los años, obviamente ya al darme cuenta que pues es un problema muy grande para las mujeres, pues me centro más
más aquí en el estado de Puebla, pues para comenzar a ayudar ya jurídicamente y psicológicamente a otras madres que viven todo esto. Entonces, es lo que ahora ya hacemos, ya damos un acompañamiento, además de un acompañamiento moral de todas las compañeras, porque siempre este acuerpamiento te da fortaleza, ya ahora también contamos con apoyo jurídico y apoyo psicológico. Oye, Andy, tengo igual otra duda. A ver, hace 2 años, precisamente por esto se dio este contexto de este tema, de manejar este tema. Hace 2 años aquí en Puebla se legisló la ley contra la violencia vicaria. Entonces, ¿puedes compartirnos por qué surge esta necesidad de urgirle a las autoridades, ¿no? Oigan, estamos viviendo esta situación y necesitamos que las fiscalías, que las leyes, que nos defiendan, que nos protejan a las mujeres. ¿Qué busca? O sea, ¿qué busca esta ley? ¿Qué es lo que surge hace 2 años? ¿Qué es lo que surgió aquí en Puebla? Nos damos cuenta de que este problema lo tenemos muchísimas madres, de que nos han quitado nuestros hijos, de que somos impedidas de estar con ellos, y entonces urge que haya una ley que proteja a nuestros hijos y que nos proteja a nosotras. ¿Antes de esto no había nada o algo como...? Está, por ejemplo, el tema de la sustracción. Okay. Pero ¿qué pasa cuando tú denuncias sustracción? Te dicen, está con el papá, no es un delito. Y entonces te topabas con eso. Yo me topé con eso. No, está con su papá y no es delito. Ajá, y luego, entonces voy con la juez y la juez me decía, si quieres guarda y custodia, pues tráeme al niño. Ajá, ¿y cómo te lo traigo? Te estoy diciendo que yo no sé dónde está mi hijo, ¿no? Nos surgía algo que protegiera a nuestros hijos, que nos protegiera a nosotras y obviamente a las futuras generaciones. Es cuando comenzamos en diferentes estados a hacer todo este movimiento. Afortunadamente aquí en Puebla, pues la diputada Aurora se sumó inmediatamente a la lucha y ella fue una de las personas, junto con la diputada también Mónica Silva, que impulsaron esta ley, ¿no? Y bueno, afortunadamente el 15 de julio de 2022 es cuando se aprueba esta ley contra la violencia vicaria. Ok, bueno, mi duda es, una vez que se aprobó esta ley aquí en Puebla, ¿qué pasó? O sea, ¿sí se empezaron a endurecer los mecanismos para sentenciar, para consignar, para denunciar este tipo de violencia, o qué pasa? ¿O ya ha habido cambios más bien aquí en el estado? Ya que se da esta aprobación, tenemos que esperar a que entre en vigor y entra el 3 de agosto. Okay. Entonces, bueno, aquí se da la primera aplicación, digamos, que de esta ley, y bueno, es aquí a donde le corresponde al papá de mi hijo. Lo encuentran en Baja California, lo trasladan en Puebla y lo vinculan por violencia vicaria, y ya con la información supimos que era el primer vinculado a nivel Latinoamérica por este presunto delito, ¿no? Porque cabe mencionar que él está vinculado a proceso. Okay. ¿Ahorita en Puebla hay más? Todavía ya hay algunos casos en donde han sido vinculados, sin embargo, todavía hay trabas. La verdad es que el tema de las violencias es complicado, hace falta voluntad, hace falta capacitación, y entonces pues todavía hay una gran deuda con las mujeres que sufren violencia vicaria. Sin embargo, ya hay un avance, ya las mujeres también ya lo detectan, ya lo saben, ya saben que pueden ser víctimas de violencia vicaria, pueden prevenir pues una sustracción de sus hijos. Ya que regresamos a este tema más técnico, ¿no? Más jurídico, yo te preguntaría, tú ya lo ves ahorita a la distancia, ¿no? Ya pasó tiempo, ya 10 años, ¿no? Afortunadamente estamos en un caso que tuvo un final feliz, o hasta el momento, y espero que así siga. ¿Qué hubieses hecho distinto? Y no me voy hasta el primer momento, porque me dices, pues no casarme con este sujeto, ¿no? Pero pues después de eso, cuando empezó tu proceso jurídico, ¿qué hubieses hecho diferente? Estudiar Derecho. ¿Desde antes de estudiar comunicación? Sí. ¿Cuánto tiempo crees que perdiste, si por la falta de conocimiento de la ley o porque esperabas a que los abogados hicieran pues su trabajo? O sea, ¿años? 4 años? No, yo creo que los 6, porque incluso aunque yo comienzo con todo este tema del activismo, aún así todavía pasaron casi 2 años para que yo pudiera recuperar a mi hijo. Entonces, creo que puedo decir que fueron los 6 años, realmente, ¿no? O sea, más allá de, finalmente hubo toda una lucha, ¿no? Y estos 4 años entre malos abogados, el desconocer las leyes, entre la pandemia y todo esto, aunque yo inicio en el activismo, pues todavía hubo ahí algunos obstáculos hasta que yo logro recuperar a mi hijo. Supongo que, bueno, aparte de ser un proceso muy largo, también fue muy caro. Claro, y los abogados te cobran muchísimo, pero dices, bueno, las madres buscan cómo sacar el dinero. De verdad me sorprendo muchísimo, no solo de mí, sino de las compañeras, ¿no? Necesito 100,000, 30,000, 20,000, y no te resuelven nada. Cuando te das cuenta ya pasaron los años, no hicieron absolutamente nada. Cuando yo vi mi expediente, cuando ya lo entendía, claro. Uy, no,
dije, no puede ser posible. O sea, no puede ser posible que le den cédulas, así como hacía estos abogados que no tienen ni idea, ¿no? ¿Podemos saber cuánto gastaste? Uy, muchísimo. No quise hablar de cantidades, Ok, pero muchísimo dinero. Claro. Y fue un desgaste económico, emocional, que el día de hoy tiene secuelas. Claro, sí. ¿no? Que el día de hoy sigue y que creo que difícilmente van a desaparecer, ¿no? Justo eso te quería preguntar. Comentas que en un primer momento andabas con tu hijo aquí a una calle aquí cruzando el Zócalo, no caminando con él y veías un sueño hecho realidad, ¿no? Pero no tenías miedo, o sea, no decías, uy, te voy a agarrar muy fuerte porque te pueden arrebatar y te puedo no volver a ver. Ah, sí, no, de hecho, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, ya ahorita ya nos soltamos un poquito más los dos, él ya es más consciente, ya está más grande, ya va a cumplir 10 años, pero entiende la situación, ¿no? Desgraciadamente es un niño al que lo obligaron a vivir una situación en la cual pues él también tiene que estar prevenido, ¿no? Él ya sabe que no se tiene que ir con desconocidos, que él siempre tiene que estar muy alerta. Pero al inicio sí, pues era pescarlo acá, casi no salíamos, nos movíamos mucho en auto, ¿no? Yo no tengo auto, pero nos movíamos precisamente por el miedo. Decía, prefiero gastar en un coche, claro, pues me lo vayan a jalar, ¿no? Sí tenía ese miedo porque después ya como que está el shock y después como que baja un poquito, te relajas y dices, dimensionas todo lo que está pasando, ¿no? Y entonces ahí te espantas otra vez y es un proceso que he ido que tomar en terapia porque también soy muy sobreprotectora con él, pero es parte del proceso, ¿no? Aprender a soltarlo y pues entender que nos tocó vivir esto y tenemos que aprender a vivir con esto. ¿Alguna vez te contó cómo fue vivir sin ti tantos años, tanto tiempo? Sí, hemos platicado muchas veces de eso. Digo, no me gustaría ahondar mucho en eso, pero pues lo que puedo decir es que él está muy feliz acá, muy feliz y no quisiera regresar él para allá. Pues Andy, pues ¿qué te puedo decir? Pues la verdad es una historia muy impactante, muy inspiradora y la verdad sí es un orgullo que nos compartas esta historia, cómo empezó algo que tú esperabas que iba a ser feliz para toda tu vida como un matrimonio y mira, te cambió la vida. La verdad, pues te tienes todo mi respeto, mi admiración, porque la verdad es muy impactante. Pues no sé si quieras agregar algo, o sea... Ajá, o sea, esta historia justamente es digna de contar, ¿no? Porque hay muchas personas, muchas mujeres que están en tu situación y que quizá ahorita están en el proceso ese difícil de decir, voy a tirar la toalla, ¿no? Porque no veo por dónde, no veo hacia dónde caminar, no veo hacia dónde sigue esto, ¿no? Pero justo por eso queremos alzar esta historia para decir, oye, sí se puede, ¿no? Sí se puede, síganle, ¿no? Porque pues es su hijo, ¿no? Y en un caso similar al tuyo y en cualquier otro caso, ¿no? A veces, o no a veces, en grandes momentos, y tú eres un ejemplo de eso, pues hay una luz al final del camino, ¿no? ¿Qué mensaje le das a esas personas? Decirles en general, a las mujeres principalmente, que no están solas. No están solas, afortunadamente. Ya existen muchas asociaciones, muchas colectivas que pueden apoyarles, acérquense a ellas, porque en ellas van a encontrar mucho más apoyo que pues muchas veces incluso que de la propia familia. Decirle en general a las personas que seamos más sensibles con el tema de la violencia hacia las mujeres, hacia las infancias, que no podemos seguir permitiendo tantos atropellos y que se sigan vulnerando hacia las infancias. Seamos más conscientes, seamos más respetuosos, tratemos de trabajar día con día para generar un México mejor, ¿no? Que ya podamos erradicar por completo no solamente la violencia vicaria, sino cualquier tipo de violencia y que pues podamos hacer de nuestras infancias, que son nuestras futuras generaciones, personas de bien, que ya no repliquen la violencia y que pues nos ayuden a cambiar este mundo que desgraciadamente está sumergido en muchas desgracias. Andy, compártenos tus redes sociales para que las personas que están viviendo una situación similar a la tuya o que quieran más información pues puedan acceder a buscarte ahí en tus redes. Nos pueden encontrar en Facebook a través de Colectiva Madres Exigiendo Justicia contra la Violencia Vicaria. Principalmente contestamos Facebook, que es como la red social un poquito más sencilla y que utilizan más, entonces ahí nos pueden contactar. Agradecemos mucho a ti, Andrea Lezama, por estar aquí con nosotros, abriendo este espacio que espero perdure. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Estos espacios son de suma importancia para seguir visibilizando
pues en general, todas las violencias. Entonces, muchas gracias, muy honrada de ser partícipe de este primer programa. Les deseo todo el éxito, todo el éxito. Les cuento que nos trajo chocolates. Nos trajo chocolates. Para iniciar con el pie derecho. Muchas gracias, Itzel. Un gusto, como siempre. Gracias, Andy. Igual contigo, un gusto. Y Andy, otra vez, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Pues no lo pierdan, porque vamos a estar muy seguido con ustedes. Así que síganos la pista. Muchas gracias. En la próxima edición. Así es. Ya vamos a estar más seguido. Entonces, pues, sintonícenos, búsquenos, véannos y no se lo pierdan. Hasta la próxima a todos. Adiós.